sea un día lleno de bendiciones para sus vidas, para sus familias. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria sea dada a nuestro Dios. Qué bendición, qué privilegio una vez más poder compartir la maravillosa palabra de Dios. Así que me imagino que vienen dispuestos a recibir esta palabra. Amén. Amén. Esta palabra que les voy a compartir nunca la he enseñado. O sea que cada día Dios da una palabra nueva y una palabra fresca. Amén. El miércoles estuvimos acá y se compartió algo hermoso de cómo seguir al maestro, ¿verdad? Que es el tema que todos estamos trabajando en este mes. ¿Sí tienen claro ese tema? ¿Cómo caminar con el maestro? ¿Sí es el tema? ¿Sí? Ok. Bueno. Hoy vamos a estudiar un tema muy maravilloso y ese tema tiene que ver, yo creo que ese tema nunca se le va a olvidar, porque voy a enseñar tan claro, que inclusive si lo quiere anotar en el cuaderno lo puede hacer con el celular, pero creo que eso va a quedar tan grabado en su corazón porque es algo tan sencillo, pero es algo que va a ser muy bonito para nosotros poder ser esos buenos discípulos de Cristo y poderlo seguir a donde quiera que vayamos, poder ir con Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos discípulos del Señor? Amén. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que orar mucho a Dios que el Señor nos dé un espíritu enseñable y un corazón enseñable. Al no haber un corazón enseñable y un espíritu enseñable, pues es obvio que hay veces uno, y lo que decía mi hermano, que si Dios me va a hablar a mí, claro que sí, es el primero que Dios, la espada es de doble filo, corta para ambos lados, y claro que sí, y esta palabra todos los días le digo al Señor que me la enseñe, todos los días, no la he enseñado en púlpito, pero sí todos los días le digo al Señor que me la enseñe y estoy con un corazón dispuesto. Yo soy la persona que cualquiera que venga, así sea que lleve un mes en la iglesia, pero viene a compartir una palabra, yo me siento a escucharla, yo no tengo ningún problema, porque me ha encantado desde que me convertí a Jesús ser enseñado por el Señor. Así que hoy vamos a hablar los 5 instrumentos, se llama 5 instrumentos para ser un buen discípulo del maestro. 5 instrumentos, hoy vamos a ver que nos enseñan en la Biblia para ser un buen discípulo del maestro, o sea, del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto vamos a ver? 5. Ahora bien, la palabra 5 es simbólicamente, ¿qué representa simbólicamente o bíblicamente? Representa la bondad, la misericordia, el amor y la humildad de Dios o la raza humana. El amor, la misericordia, la bondad y la humildad de Dios por la raza humana, eso simboliza el número 5. Y es lo que vamos a hablar. ¿Ven mi mano derecha? ¿Cuántos deditos ven ahí? 5. Este representa el maestro, este el pastor, este el evangelista, este el profeta y este gordito que ven. No, yo el gordito, que ya me estaban echando, si no me salen haciendo bullying a la salida. Ese gordito representa el apóstol. O sea que el propósito de Dios está en mi mano. Pero si recuerdo bien, David bajó al arroyo y cogió 5 piedras y atacó ¿a quién? A Goliat. Y iba estudiando por allí, que eso es otro tema, profundizando por allá la Biblia, encuentro en la Biblia, por allí bien profundizado, que habían 5 de los gigantes que aún fueron enemigos de David. 5 gigantes. Eso casi no se trabaja porque eso es muy profundo. Después lo estudiaremos. Así como hay 5 ministerios, hay 5 gigantes que pueden llegar a atacar la iglesia aún en estos tiempos, pero también vamos a ver los 5 instrumentos que van a ser de mucha bendición y que están las 24 horas abiertos y dispuestos a enseñarnos. Y por eso tenemos que tener un corazón que enseñable totalmente. Si yo no tengo un corazón, mire, puede plantarse aquí hasta el Señor Jesucristo a enseñarnos y nada va a pasar. ¿Se acuerda que eso pasó en la vida de Jesús?
Se plantó a predicar en Nazaret, no lo escucharon, lo veían como el hijo de José y el hijo de María. Fue a predicar a Capernaum, allí no hizo ni siquiera un milagro por la incredulidad, porque no le creían. Aún los hermanos de Jesús en Juan 7 dicen que no creían en Jesús. O sea, imagínense el mismo rey entre los hombres, los mismas 4 religiones tan poderosas en entonces, los saduceos, fariseos, escribas y herodianos, ellos no creían y fueron los que más le pisaron el callo a Jesús en el ministerio de Jesús, que fueron de 3 añitos. 3 añitos de ministerio, pero le hicieron la vida de cuadritos los religiosos a Jesús. Pero también Jesús fue el que les dio, como matando, ratoncitos. Por no decir que ratas. Les dio duro porque era gente que no se dejaron enseñar la palabra de Dios. Que Dios guarde a la iglesia misionera de Fuente de Vida Eterna de ser una iglesia religiosa, porque la religiosidad no deja tener un corazón enseñable para recibir lo que Dios cada día. O sea, la religiosidad, uno mira solamente lo que es y uno está, mucha gente religiosa, bueno, aquí no pasa eso, pero en iglesias sí pasa eso. Hay iglesias que están más dispuestos a mirar a ver si el hermanito cayó o no cayó, cómo llegó vestido, si se pintó o no se pintó, si se colocó un arete y no colocó, o sea, cantidad de cosas por la velocidad, y eso al punto que ha llevado gente hasta a apartarse del Señor y a llevarlos a condenación eterna. Entonces, mis amados, voy a ser muy puntual, porque pues tengo el privilegio, salgo de aquí, si logro salir unos 5 para las 10, porque salgo, predico a las 10:30 en San Francisco. Entonces, y eso puede ser también a nivel internacional. Me invitaron hace 3 días y bueno, me preparé estos días para eso, y de ahí salgo para las 170 Portal del Norte, que tengo una visita por allí en el cual estoy orando por un enfermo. Entonces me llega por 7 de la noche llegar a casa hoy. Pero qué bendición que el Señor nos tenga en cuenta para poderle servir en su obra. Así que, mis amados, yo quiero mostrarles que no se les vaya a olvidar ese maestro, no se le va a olvidar en la Biblia, y está en el Salmo 32, verso 8. Salmos 32, verso 8, dice de la siguiente manera, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién cree que habla ahí? Mi Padre Celestial. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, o sea, es el primer instrumento que está interesado en que usted y yo seamos buenos, excelentes discípulos de Cristo, el Padre Celestial. David estaba en medio de una gran confusión. David escribió varios salmos, de eso me acuerdo de 2 en este momento, así abuelo de pájaro, el Salmo 51, el Salmo 32, donde David estaba como en el proceso de restauración por haber caído en un famoso adulterio que usted ya conocen en la Biblia. Entonces estaba en cierta confusión y se había trancado, y estaba tan trancado y cerrado que el Señor lo trata y dice, David, no sea como el mulo o el caballo sin entendimiento. Le dice en este salmo, porque en los primeros dice la Biblia que aún se había secado los huesos de David, la piel estaba pegada, David estaba enfermo porque duró 1 año sin confesar el pecado. Y por esa razón estaba en una gran confusión, y en medio de esa confusión no entendía lo que estaba pasando, el trato que Dios lo estaba formando. Y en ese orden de ideas, el Señor le habla en el 8 y le dice, David, tranquilo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y le da una promesa, sobre ti voy a fijar mis ojos. O sea, que en medio de cualquier confusión debemos estar tanto a que el maestro de maestros, o sea, el Padre Celestial, a Dios no lo podemos ver como hay gente. Yo escucho a gente decir, ay, mi Diosito santo, mi Diosito. Mi Diosito es cuando lo ponemos tan chiquito, en una caja de fósforo, tan pequeñito. No, es mi Dios. Y cuando yo empiezo a tener una relación con el Padre, es mucho, porque la relación del Padre Celestial con nosotros, sus hijos, pasa a ser como la relación que yo empiezo cuando tengo una relación con mis hijos y les empiezo a enseñar. No sé cuántos tienen hijos acá, o son todos solterones. Tampoco. Porque alguien dice, no, yo soy solterón. Dios mío. Dice, y le dijo Jesús, 7 maridos ha tenido, 7 mujeres. Bueno, entonces, mis amados, acá encontramos a un padre con una relación. Cuando nosotros tenemos como padres esa relación, enseñamos. Pero usted sabe, y yo sé que hay veces encontramos, no sé si le ha pasado, que llega un momento que un hijo llega a ser rebelde, inclusive se le intenta enfrentar al padre o a la madre. ¿Sí tienen algún caso así?
Ay, mamá, ¿usted qué me viene a decir, mamá? Es que yo, es mi nueva era, mi nueva vida. Usted ya vivió su vida, mamá, porfa. O sea, o no sé qué será, o no sé qué. Y así empezamos. Y en cierta parte es un síntoma de rebeldía. Y hay veces con el Padre Celestial pasa eso. Empezamos a pelear con Él. Pero mis amados, aquí el Señor dice, te haré entender. Y en segundo, te voy a enseñar el camino en que debes andar. Yo encontré algo, a ver si lo encuentro por acá. Creo que sí, gloria a Dios. Mira lo que encontré por acá. Dice en Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¡Ah! ¡Qué texto tan hermoso! Hoy me encontré ese texto y me pareció lo que dice el Job. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hace mal, no lo haré más. Perdón, si hice mal, no lo haré más. ¿Cómo le parece esa actitud de Job hacia su Padre Celestial, hacia Dios? ¿Qué actitud tomó? Le dice, enséñame tú lo que yo no veo. O sea, hay cosas que no vemos, pero Dios sí la ve y está dispuesto a enseñarnos. Pero ¿quién? La pregunta es, dice, si hice mal, no lo haré más. Pero estamos en esa relación del Padre con David. Y David es uno de los que más le dice a Dios que lo enseñe. Después de que el Señor, en el Salmos 32, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero de ahí para adelante encontramos cantidad de pasajes donde David era una de las personas que tenía un corazón más enseñable. Para mí David es uno de los mejores personajes de la Biblia, de hombre. David era el que amaba más la casa de Dios. David en sus salmos explica el amor que tenía hacia la palabra de Dios, el amor que tenía hacia la presencia de Dios, el amor que tenía hacia Dios mismo. Y envidiaba inclusive las golondrinas y las arañas porque hacían nidos en la casa de Jehová. Y en su salmo lo explica, pero David fue el que en muchas ocasiones le dijo al Padre, enséñame. Por ejemplo, por aquí encontré algo y dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Eso está en el Salmo 25, verso 4. Y ese David, y hay muchos más pasajes. Está, por ejemplo, en el 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. O sea, y podría nombrarle cantidad de textos, salmos, donde David le suplica a Dios que lo enseñe. David fue el que le dijo al Señor, disciplíname tú, porque tú tienes misericordia. Que no lo haga el hombre, porque el hombre me va a dar como matando ratas. Porque David también cometió sus errores. Pero David, en medio de esos errores, él le decía al Señor que lo enseñara. Y por eso le digo que esto no se le va a olvidar, porque el primer maestro que tenemos a la mano se llama Dios, el Padre. Amén. Él es nuestro mayor maestro. Y cuando yo humildemente me arrodillo, o me siento, o me acuesto, o me hago en algún lado en la sala, y le digo, enséñame Dios, hay cosas que no comprendo en este momento, por favor, enséñame. ¿Sabe qué hace Dios? Lo enseña. Lo enseñas. Hay millones de cosas que no sabemos. Como decía Job, no conocemos, no vemos, pero el Señor está dispuesto. Pero quiero resaltar de tantos textos que hay quiero resaltar algo muy importante que está por allá en el Salmo, ya le digo. Y ese me gustó mucho, demasiado. En el Salmo, ya le digo. En el Salmo 143, ese sí me gustaría que si tienen su Biblia a la mano, lo estudiemos juntos. Porque miren lo que dice David viendo a Dios. Y hay muchos textos más, sino por el tiempo y porque no quiero saturarlo de muchos textos, sino quiero explicarle detalles importantes. Dice en el Salmo 143, verso 10.
enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué palabra tan hermosa! ¿Qué dice David al Señor? Enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. O sea que David no sabía, y la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Pablo dijo que la voluntad de Dios es buena y es agradable, pero es también perfecta. ¿Se acuerdan una oportunidad? Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando en una casa. Y dice la Biblia que vinieron los hermanos y María. En la versión original dicen que venían a aprender a Jesús. Jesús tuvo 4 oposiciones muy fuertes, que fue la política, la social, la religiosa y la familiar, en las cuales usted y yo, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a esas 4 posiciones. ¿Cuáles son? La social, la política, la religiosa, de gente religiosa, pero también la familiar, y es la que más duele. ¿Y por qué la que más duele? Porque su propia familia llega un momento que hasta salieron del culto y alguien lo estuvo visitando y por eso le va a formar la pelea a usted por ser cristiano. A Jesús perdón la frase, se la montaron. Llegó María y en la versión original dice que María y sus hermanos venían a matar a Jesús. Los discípulos le dicen, ahí está María y sus hermanos, y le quieren hablar, dice en la versión 1960. Pero encontré algo tan original que dice que lo querían matar. Así que Jesús llega y se levanta, Jesús le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y miró a sus discípulos y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi madre y esa es mi hermana. O sea, el hacer la voluntad de Dios representa obedecer a Dios. El hacer la voluntad es hacer lo que Dios dice y no lo que yo pienso. Y por eso el rey David dice acá, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame Dios a obedecerte, enséñame a caminar bajo sus principios, enséñame a ser un buen hijo tuyo, enséñame a ser un discípulo tuyo. Todas estas oraciones que él hacía, él quería ser enseñado directamente por el Señor. Y es lo que hay veces. La gente hay veces en estos tiempos, pero en otras iglesias, no acá, en otros lugares, gestionan y congestionan al pastor o al liderazgo. Ay, no me gusta como predicas, hermano. No me gusta como predicas, hermana. Bueno, está bien que no le guste. Esa es su manera de ser, la hermanita. Hay que perdonarle y hay que aceptarle. Si viene palabra de Dios, hay que aceptarle. Pero todo viene de Dios. La palabra viene de Dios. Entonces, si yo tengo un espíritu enseñable, debo decir, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame. Y eso se hace en una humilde oración a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. O sea que encontramos a un padre ¿qué? A un padre maestro. ¿Cuánto les gustaría ser enseñados día tras día por el Padre? Amén. Y eso, mi hermano resaltó cosas muy valiosas, importantes. No sé si ustedes estaban acá, pero valiosas. Hasta hace más o menos 1 año y medio, el Señor personalmente tuvo que enseñarme. Porque yo le preguntaba al Señor, porque llegaba a un punto donde dicen en mi tierra, ya no tenía cara de bailar con Kimba. Yo ya no sabía del cansancio tan físico. Ahorita duré un proceso de 2 meses sin parar, de domingo a domingo, predicando y enseñando y trabajando en lo material y en lo espiritual. Pero llegué a un punto, mire, cuando el pastor me dice la semana, dice, no, entre sí yo dije, pero entre sí me alegré, porque yo estaba a parar en una cama a descansar, porque llevaba 2 meses sin parar, dándole día y noche, 18, 20 horas diarias.
Estaba cansado. Estaba trabajando, hice trabajo de pintura, estuve en la Semana Santa administrando a una campaña a nivel internacional con cuatro redes enfrente, YouTube, en Facebook, en Instagram y TikTok. Manejando mi micrófono y enseñando y ministrando, no solamente como a 400 personas. Cuando hice el llamado el jueves, pasaron 50, 60 personas a ser ministrados, a aceptar a Jesús, y fue un tiempo maravilloso. Y fue un tiempo de gloria, un tiempo de milagros, un tiempo donde aún gente Dios les colocó riñones nuevos. Gente con diálisis y llegaron y el Señor les colocó en lo que le colocan para que los dormirlo a uno, la anestesia, y él pasa a testificar, dijo, lo primero que hizo Dios cuando el pastor oró fue que mi cuerpo quedó totalmente dormido. El Señor le colocó riñones nuevos. Eso es algo sobrenatural. Pero todo eso yo venía y de ahí llegué, eso fue el jueves. El viernes ministré, lo mismo, 2-3 horas de ministración, pero ya en la madrugada del sábado yo estaba que me moría. Una fiebre, una tos, un dolor de cabeza, y dije, Señor, y oré y reprendí, nada, y me tocó llamar que no podía el sábado ir a la campaña a predicar. Y me hice remedio y dije, Señor, el domingo me voy. Estuve en el culto de resurrección en el paraíso y a las 7 arranqué para allí, ministré hasta las 12. Y de ahí llegué y me alisté y arranqué para Pacho. Y estuve en Pacho trabajando 4 días cogiendo café y cuadrando un poco de cocheras, cuadrando harto porque estuve trabajando 4 días en Pacho y me regreso. Si alguien está interesado de café, inclusive estoy procesando café que trae Pacho, muy, muy rico, delicioso. Y bueno, fue algo hermoso. Y llegué a Bogotá el jueves de la semana pasada y el viernes a las 3 de la mañana arranco para Zipaquirá, porque tenía administración allá. 2 días predicando, me vine a las 4 el domingo, pasar a las 6:30 aquí en el paraíso, o sea, hoy hace 8 días, y llegué y estuve en el culto de Santa Cena, ministrando la Santa Cena, ministrando en el culto, y salí a la 1 para Almohabal a predicar hasta las 5 de la tarde con culto y ministración allá, y yo dije, bueno, a descansar. Me llamaron que había una familia, que había llegado gente que estaban todos endemoniados. Bueno, mi hermana ya me estaba esperando a Arelis allá y fui con la hermana Joana y me dio las 8:30 de la noche. Yo llegué y yo decía, Señor, ojalá que, y miro el celular y entonces el pastor me llama, pastor me dice, uy, que no aprobaron el trabajo de pintar todas las rejas. Y yo dije, entre mí dije, gloria a Dios, porque yo quería descansar. Y descansé toda esta semana, visité, descansé, me desconecté, apagué el celular, hasta dormí en el día, me dormí como a la 1 de la tarde, almorzaba y me dormí a mis 2 horitas, porque ya mi cuerpo no daba más. Entonces, yo ya estoy descansado, pero la semana pasada estaba harto cansado. Entonces, mis amados, el hacer la voluntad, el poder entender lo que la Biblia dice, poder ver que nuestro Maestro, por eso el Padre Celestial, Él trabajó 7 días, 6 días y el último día descansó. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Él quiere que también nosotros en un momento, por eso esa palabra yo dije, más que confirmado, Señor, sí me merezco una vez en cuando me canse, me toca descansar porque estoy ya que no doy más. Y a su nombre, ¿cuánto da gloria a Dios? Entonces encontramos primero, ¿quién va a ser su maestro? Dios. Mi Padre Celestial, mi Dios, es el primero que va a estar dispuesto las 24 horas a enseñarnos y hacernos entender cosas que no sabemos. Amén. Él está dispuesto. Y por eso David acurría más a él no acurría tanto a los profetas, acurría directamente a él porque él sabía que lo enseñaba bien. Amén. Segundo, lo encontramos en Mateo 11, verso 29. Mateo 11, 29. En Mateo 11, 29 dice la Biblia de la siguiente manera. El segundo maestro que encontramos, o sea, los 5 están dispuestos a trabajar a favor de nuestras vidas y de enseñarnos. Dice en el 29, 11:29 de San Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Para vuestras ¿qué? ¿A quién identifican acá como maestro? ¿A quién? Jesús. Al Señor Jesucristo. O sea, Jesús es, según Romanos, dice que es mi hermano mayor.
es el primogénito entre todos los hermanos. Así que como el Padre me enseña, el Hijo también está dispuesto a enseñar. Él es el maestro, el maestro que conocemos en la tierra. Jesús ejerció ese ministerio como maestro. Y él dice acá, a llevar mi yugo, o sea, mi ejemplo, mi vida, mi estilo de vida, pero dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hay un resultado, y hallaré descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Y a su nombre. La pregunta del millón es, porque hoy dice, hoy vengo como el pastor Agapito, vengo preguntón. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice que aprendamos de él? Tiene dos características, es manso y humilde. La pregunta es, ¿por qué? A ver, por acá. Porque él es el ejemplo. Ejemplo, listo. ¿Por acá alguien más? Otra persona por acá. ¿Por qué Jesús? Porque yo encontré algo que me reveló el Señor ahí. ¿Por qué? Es santo. Es santo. Bueno, humilde, es manso. Alguien dijo, yo soy manso, pero no soy menso, y le pega su puñito al vecino. Pero yo encontré algo. Porque yo le decía, o sea, Dios cuando estaba sacando el estudio, Dios me hizo yo le hice esa pregunta a Dios, pero ¿por qué? Él nos dice que aprendan de él, que es manso, listo, manso y humilde, listo. Pero hay algo más. Les voy a narrar algo. Por allá está en Juan, y está también Mateo, y está en Marcos, y está en Lucas, en los 4 evangelios, que significa sinópticos, o sea, concuerda, 4 escritores diferentes, y unos se les escapó algo, y los otros evangelios lo aportaron. Pero casi los 4 evangelios, por allá encontré en la Biblia. ¿Dónde? Allá están los 4 evangelios, para que, como están leyendo ahorita Lucas, lo van a encontrar. Por allá en eso dice, que buscaban ocasión para ver cómo sorprendían a Jesús en alguna falta, y no la hallaron. Santo Dios. O sea, los religiosos, las 4 religiones, herodianos, saduceos, fariseos y escribas, estaban con los ojos, como están ustedes así, pendientes y bien elegantes, con ojos de huevo tibio, así abiertos, pendientes, a ver en qué Jesús le embarraba. ¿Y sabe qué pasó? Se quedaron viendo un chispero, porque no encontraron a Jesús con la mínima falla. O sea, hoy se me puso la piel de gallina. Aquí la presencia de Dios. Mire, o sea, si nosotros realmente empezamos a ser enseñados por estos 5 seres maravillosos, estos 5 instrumentos, mire, nuestra vida hay un cambio del cielo a la tierra, porque se me va a acabar miles de problemas. Miles de problemas. ¿Y por qué? Porque cuando empiezo a ver a Jesús, muchos de los problemas, nosotros a veces ponemos la mirada en el hermanito, en la hermanita, en el líder, en el gordito predicador que viene mensualmente, o sea, yo o cualquier persona de los que están acá, y ponemos la mirada. Y les digo una cosa, les dije el miércoles, usted me ven aquí y dice, uy, no, ese pastor es un testimonio, es un ejemplo para seguir, pero es que usted no conviven conmigo. Yo a veces friego cuando me dejan cosas regadas y me intento trompezar en la casa. Yo quiero que todo esté amplio y todo en su lugar, organizado, trapeado, barrido, todo, camas tendidas, zapatos en su lugar. Y cuando no se hace, que les cogió el sueño con mis hijos, entonces digo, ¿qué pasó? Ah, papá ya empezó a fregar, y por eso hay veces hay una contienda. No, aquí no pasa eso, porque aquí son unos hijos obedientes, ¿verdad? Y son aquí organizados, ¿verdad? Pero yo he tenido, entonces si usted conviviera, dice, uy, no, mire, el pastor le dijo a las hijas o al hijo que no fueran cochinos, que levante esos zapatos. Ay, el pastor, se le perdió esa santidad que tiene el pastor. Mis amados, cuando Jesús dice aprendan, es que es el máximo ejemplo en todos los sentidos de los ejemplos, porque nunca se le halló pecado, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo se les haya ningún mínimo pecado. Y por eso tenemos que imitarlos a ellos, seguirlos a ellos y dejarse enseñar por ellos. Así que Jesús dice, a Jesús no es como ahorita. Mire, hoy en día están sacando películas y están sacando TikToks, están sacando videos, y en los videos dicen que es que Jesús tuvo mujer.
falso, una blasfemia. Lo que dijo nuestro querido presidente, él dijo una blasfemia hace como 2 meses, que hasta los sacerdotes católicos y mucha gente casi lo linchan, porque dijo una blasfemia de Jesús, que es falso, 100% falso y mentira. Ahora bien, con el respeto, si hay alguno que sigue a nuestro querido y presidente Petro, entonces, con respeto, perdón. Mis amados, sucede y pasa y acontece que a Jesús le levantaron calumnias hasta el día de hoy, libros, películas. Pero todo eso que le levantan es falso, porque la Biblia me dice que no le echaron ningún pecado. Entonces, cuando yo sigo a ese maestro, estoy siguiendo a un maestro que no me va a fallar, a una persona que no me va a engañar, a un padre que no me la va a defraudar. Por eso el padre dijo, volviendo al padre como maestro, dice: yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo hablo, lo cumplo, y se cumple porque se cumple, porque no es hijo de hombre, ni es un mentiroso, nuestro Padre Celestial. Y a su nombre. Jesús, por eso su enseñanza, volvamos un par de hojitas que vienen a mi mente, un par de hojitas por ahí. Exactamente en el 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. ¡Wow! O sea, la enseñanza de Jesús, 7:28 y 29, la enseñanza de Jesús era tan transformadora, tan diferente. Alguien enseñaba en estos días y decía: entonces, ¿por qué Jesús entró un día al templo y peló una correa y empezó a cargarle correa a todo y volteó todas las mesas? ¿Por qué? Él tuvo celos por la casa de Dios. Pero el hecho de corregir no tiene que ver que es uno, hay veces, ay, pero mi mamá es un fastidio, mira, ese pastor es un fastidio, mi papá siguió fregando, es un fastidio. Así he escuchado muchachos diciéndole a los padres que fastidios. Y sabe, ese padre está haciendo lo correcto. Un padre que no es fastidioso es un padre que deja hacer a los hijos lo que se les pegue la. Pero un padre que corrige es porque la Biblia dice: el padre que corrige, que ama, corrige. Mis hijos ya casi más viejos que yo, pero ellos, yo no les permito, ni ellos se les intenta salir una media palabra de doble sentido, de aquí en la casa no me dice eso. Ay, papá, ya empezó. Aquí en la casa ni me contesta mal, ni aquí en la casa me dice la mínima palabra. Qué pena. Y eso fue, en eso sí me convertí en un cazador de parásitos cuando empezaron a estudiar en los colegios. Porque los colegios están cargados de parásitos, y esos parásitos se les pega, y las niñas y los niños llegan con modas y llegan con cantidad de cosas que van en contra de la enseñanza del Padre. No en contra del pastor, en contra de la enseñanza del Padre. Entonces me tocó, no, qué pena, aquí no me dice grosería, corregir y quitar, pero sí me convertí en un fastidioso. Ya empezó. No, ya empezó, no. Entonces, como no quiere, hay una palabra que en la Biblia encontramos que se llama intachable, irrepresible. Y la palabra irrepresible la dice mucho el apóstol Pablo, la dicen en Juan, en Lucas 1:5 acerca de Zacarías y de Elizabeth, que eran irrepresibles los mandamientos. Una persona irrepresible es una persona que no tiene de qué, nadie tiene que por qué hablar. ¿Y por qué no tiene que hablar? Porque no tiene motivos para corregirle. Pregunto, ¿nos gusta que nos corrijan? De pronto ni no. Y nos da piedra y nos da rabia. Otra vez el pastor empezó a fregar. Uy, no, el pastor empezó a volverse fastidioso. No, mejor dicho, nos va a tocar cambiarnos de iglesia, porque eso es lo que está ahorita de moda. Eso está de moda. Que si el pastor corrige algo porque llegó, imagínense, la entrada era a las 7 y llegaron a las 8:30 y corrigió algo, entonces es porque el pastor es un pastor malo o es fastidioso. No, mis amados. Es porque si queremos ser, usemos la palabra irrepresible, busquemos la palabra irrepresible, y es una persona que no tiene falla, no tiene tacha, no tiene que corregirle. Eso es una persona derecha, correcta en todos sus asuntos.
Así que cuando le dice la Biblia acá, Jesús, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando hay un ejemplo para seguir, se habla con autoridad. Y Jesús no tenían de qué juzgarlo y por eso les enseñaba diferente a todos esos maestros que tenían de la ley. A ese mismo Nicodemo que vino de noche, venía escondido, no lo lincharan y vino a Jesús. A ese tipo de maestro Jesús enseñaba diferente. Y no como los escribas. O sea, la enseñanza era diferente. Así que encontramos a un Jesús como nuestro hermano mayor, pero nuestro maestro, que nos quiere por su ejemplo, por su autoridad, por sus milagros y por todo lo que hizo. Pero ese mismo maestro fue el que dijo en la gran comisión, Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. O sea, Jesús dijo, lo que yo les estoy enseñando, le dijo a sus discípulos, es importante que lo enseñen de la misma manera a otras personas. De la misma manera. Y me recuerda lo que dijo Pablito. Pablito fue un buen maestro, formador de discípulos, y me acuerdo que al muchacho Timoteo le dijo lo segundo, en 2 Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen a otros. O sea, la enseñanza de Pablo tenía que llegar a 4 generaciones. Un discípulo verdadero de Cristo necesita transmitir el mensaje que se recibe en la iglesia. No información, información, información. Miren, las iglesias están cargadas de información. Hoy en este mes se está trabajando en el paraíso, creciendo en el evangelismo. Y yo anoche escuchaba el mensaje y decía, santo Dios. O sea, la gente está siendo tan saturada de tanta enseñanza, pero no se está llevando a la práctica. Yo cierro el mes, ahorita de hoy en 8 días estoy predicando. Yo digo, Señor, ¿qué enseño? Entonces les voy a mostrar la condición del hombre. Les voy a mostrar para ver si de ellos al menos se activan a evangelizar a la familia. Les voy a mostrar la condición del hombre, pero les voy a mostrar qué pasa si una persona no está en el libro de la vida, para dónde van para un lugar, lago de fuego, y les voy a mostrar eso, a ver si ellos se deciden. Pues 8 días estuve feliz porque salían poquitos a evangelizar y ya salieron 18. Eso es un grupo grande. A uno de los muchachos que estaban allá enfrente de la iglesia de Guabal, muy contento de ver ese grupo tan maravilloso, 18. Fuimos casa por casa repartiendo folletos, haciendo oración de fe, invitándolos, y siempre nos llegaron como 12 al culto que hicimos, iban a ser las 4, hicimos un culto como de 45 o 50 minutos. Y oramos por enfermos, oramos por la familia. Un tiempo bonito. Pero estoy desactivando eso. Entonces, mis amados, ese mismo Jesús dice, enseñándoles que guarden todas, no unas. Por eso le digo, dejémonos enseñar del Padre, dejémonos enseñar del Señor Jesucristo como hermano mayor. Pero ese mismo, el apóstol Pablo dice, bueno, ese lo dejo para ahorita. Vamos al tercer instrumento. ¿El primero cuál es? El Padre. ¿El segundo cuál es? El Hijo. Y el tercero es el Espíritu Santo. Es maestro. Entonces, mis amados, por eso le dije, esto no se les va a olvidar jamás, porque ya se nos va a acabar mucho. Hay veces pelear con los líderes o pelear hasta con nuestra esposa. Ay, es que yo permanezco, usted permanece solamente allá en la iglesia. Ay, no, ya empieza a pelear. No, espere tantico, ella está siendo enseñada por el Padre. Venga y se dejan enseñar por el Padre. Y eso se fueron unos a Peroco, pero no aquí, por allá en otro lugar. Eso aquí no pasa eso. Dice en el 14:26 de San Juan, otro evangelio, nos dice de la siguiente manera. Ya vimos al Padre, ya vimos al Hijo como maestro, pero dice acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. ¿Qué encontramos acá? Encontramos al Santo Espíritu de Dios
como nuestro Maestro. maestro. Y es maravilloso entender esa parte, porque cuando entendemos que, le voy a colocar un ejemplo. Génesis 1:26 dice, tranquilo, no lo anoten. Un ejemplo. Dijo el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo el Padre. Cuando dice hagamos, estaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque ahí en Génesis habla de los tres. Hagamos esta casa al ser humano, dijo el Padre. Hagamos, y la hicieron. Hicieron ese maravilloso personaje de Adán, que es de donde todos salimos. Pero luego ese Adán, ya sabemos que en la desobediencia se perdió. Ya vino el segundo Adán, que es el segundo maestro, que es el Señor Jesucristo. Y el segundo maestro, dice la Biblia, exactamente en 1 Corintios 6:20, dice que ya no sois vosotros, que ya somos comprados por precio de sangre, glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales no pertenecen a vosotros, sino a Dios. O sea que el Señor Jesucristo vino y recompró esa casa que se había destruido, que se había perdido durante años. Esa casita. Ustedes saben como que las tejas dobladas, ¿verdad? Esa casita. Aleluya, gloria a Dios. Y Jesús la recompró. O sea que usted y yo, mis amados hermanos, son recomprados, somos recomprados de algo que el Padre ya había creado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios dice que ahora sois templo del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu Santo es el que mora en esa maravillosa casa que es usted y yo, nuestro corazón. Por eso, mis amados, en tu corazón está el Espíritu Santo, y Él nos dice que que cuando Él venga, ojalá que en todos esté, que cuando Él venga, dice que cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo dice Jesús, ahí hablan los tres, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. O sea que cuando yo empiezo a leer la Biblia, cuando yo empiezo a ser enseñado por el Padre, cuando el Padre me empieza a enseñar, cuando el Hijo me empieza a enseñar, el Espíritu Santo me va a recordar lo que el Padre me enseñó, lo que el Hijo le enseñó, lo que el pastor me enseñó y lo que viene eso, lo que me han enseñado. Porque el diablo es experto. Por eso usted no me duerma tanto de noche. O antes de dormir, por favor, selle su corazón, selle su familia, selle su casa. No se levante, llegó cansado y apenas empieza a roncar como carcacha vieja y empieza ya no, mis amados. Porque de noche es que viene el enemigo, y dice la Biblia que cuando yo no entiendo la palabra, viene el malo, Satanás, y saca lo que fue sembrado en el corazón, según Mateo 13. Así que el enemigo es experto para sacar la semilla. Hoy en la noche, si usted no ora y durante el día, es posible que el enemigo quiere sacar. Y usted, ¿qué fue lo que el pastor enseñó? Me enseñó 3 maestros. No sé si fue sobre búa o fue sobre clima o no sé. Yo no me acuerdo bien porque el enemigo le hace. Pero si usted está conectado con el Espíritu nos recuerda lo que nos ha enseñado el Padre, lo que nos ha enseñado el Hijo y lo que nos han enseñado en la iglesia. Aleluya. Mis amados, mire, cuando usted esté enfrente de una tentación, antes de caer en la tentación, cierre sus ojos y al Espíritu Santo, ¿aquí qué hago? Y Él recuerda una promesa para decirle, si es de adulterio, le va a recordar lo de José. Salga, así sea con los calzones en la mano, pues salga corriendo. Pero si es de cerveza, entonces usted dice, ay no, yo leí en la Biblia lo que me enseñó el pastor, los borrachos no heredan el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo les va a hablar en el momento preciso y les va a recordar lo que ya usted sabe para que usted no caiga en una tentación. Es maestro que nos enseña, pero también, y yo digo que es el que le corresponde el chicharrón más grande, cambiarnos, transformarnos, no es tan fácil. ¿Cuántas veces hemos querido transformar y cambiar a nuestros hijos y les cerramos una ventana y se vuelan por una endija y se los vuela por el techo y se intentan volar por todos lados? Y uno les quiso enseñar lo mejor. ¿Y por qué? Esta palabra les va
Este es el trabajo del Espíritu. ¿Quieren ver cómo el Espíritu Santo trabaja? Y este es puesto, mire, cuando alguien se para en ese lugar, le voy a dos textos, así, acerca de esta parte del Espíritu Santo. Un texto que es maravilloso, que tienen que tenerlo tan en cuenta y claro, es que cada vez que alguien me hable de Dios, tenga en cuenta porque el Espíritu Santo que puede estar hablando, y si usted dice, no es el pastor, es la pastora, es la hija del pastor, es el líder, no sé qué, el hermanito tal, si tenemos esa actitud, nunca van a poder ser enseñados por el Espíritu Santo. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo tengo la esperanza que cuando yo me paro a predicar, en esa campaña, yo soy amante del ayuno, la oración y me encanta, pero en esa campaña fue una campaña de la que yo más me relajé, porque hace unos meses atrás me dijo el Espíritu Santo, usted solamente ore por los enfermos y yo me encargo. Entonces yo me relajé, yo me procuré fue estar en santidad, bien recto y conectado con Dios todos los días. Señor, gracias, no sé qué va a hacer esa campaña, pero si usted me dice, pastor, ¿cuántos ayunos hice? Mediodía el jueves y mediodía el viernes. ¿Sabe quién ayunó por mí durante 2 meses para que Dios me usara la iglesia donde fui a predicar? Esa iglesia ayunó, oró, vigilia y yo relajado haciendo la obra de Dios, entendiendo que yo no puedo sanarme, que cuando a mí me falla la fe me toca correr para don San Jorge a comprarme una acetaminofén porque me falló la fe. O sea, yo no me puedo sanar, yo no puedo sanar a nadie, pero sí sé el que lo sana y sé que puedo yo hacer muchas cosas para querer manipular al Padre, a mi Maestro o a mi Señor Jesucristo o al Espíritu Santo, y de eso no va a servir si yo tengo una actitud de quererlos manipular, porque yo puedo orar para manipularlos. Recuerde, Señor, que yo oré. Recuerde, Señor, que yo oré. ¿Por qué esas palabras se usan a veces con el pastor? Si me dio pastor allá en la iglesia, yo fui al culto, ¿verdad, pastor? Y usted no me dijo ni siquiera gracias, pastor. Eso es en otro tema. Eso es otro caso. Y hay veces tenemos ese tipo de actitudes. Pero sucede que acá yo no hice nada de eso. Solamente, Señor, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que restaura, tú eres el que hace todo. Yo simplemente soy un instrumento. Y así fue. Me fui como instrumento y la gloria de Dios se manifestó y Dios hizo lo que tenía que hacer. Espíritu Santo, maestro, pero en el Filipenses 1:6, que era el texto que le voy a compartir 2. Uno en 10:20 de Mateo que habla en nosotros, pero mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es una obra maestra y es una obra, imagínese el Espíritu Santo cambiando corazones con tantos chicharrones y con tanta vida que traemos del pasado. Teniendo esa paciencia. Por eso, mis amados, los que predican, los que discipulan, los que eso, no se desgaste. Si alguien no quiere caminar, tranquilo. Bendígalo y deja ver si un día esto toma la decisión. Haga lo que está a su alcance, disipúlelo, visítelo, invítelo al culto. Si no quiere, déjalo, que el Señor se encargará. Porque hay veces queremos que la gente sea transformada inmediatamente y como nos cueste. Y esa parte hay veces lo que hacemos es sacarlo o abortarlos. Abortar las personas. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que le correspondió, el más chicharrón pesado, se llama Espíritu Santo, y Él nos va a enseñar, Él nos va a convencer, Él nos va a hablar, ¿O qué pasa cuando usted los diciembre alguien le ofrece un vinito y usted se lo toma y vaya a orar? ¿No le ha pasado que se siente como, yo no sé, como que la embarré, se siente mal, se le acabó como la paz y empieza a dar vueltas como una gallina con una cama de patos, dando vueltas alrededor de la piscina? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? La embarré. Pídale perdón a Dios y ya otra vez vuelve el Señor. ¿A qué? Es la conciencia que está remordida. ¿Cuál conciencia? Es el Espíritu Santo que le está diciendo, pídale perdón a Dios, la embarró. Otra cosita, eso no pasa tampoco acá. En esas peleitas que hay en los hogares. Y empieza todo el mundo a lacarear y a pelear por todo y a gritar. Y vengan a orar a ver si pueden en libertad. No se puede. ¿O usted sí puede?
No se puede. Yo personalmente no puedo. Me toca primero arrodillarme, Señor, perdóname porque y se subió los tonos, porque la Biblia dice que cuando yo grito y todas las cosas en la casa hago, dice la Biblia que contristo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo otra vez me reargulle o me está enseñando y me toca pedirle perdón al Padre. Amén. Y a su nombre. Entonces, ¿qué encontramos? ¿A quién? Al Espíritu Santo como ¿qué? Como maestro. Cuarto, ya encontramos una maestra. Ahorita dice, la Virgen del Carmen, la Virgen Chequinquirá. No. Segunda Timoteo 3, 15 al 17 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice, y toda la Escritura, estoy en el 2 Timoteo 3, 16. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el 17 dice, a fin de que los hombres de Dios seamos perfectos y entrenamente preparados para toda buena obra. Ahí encontramos la Biblia como nuestra maestra. Entonces, cuando usted esté leyendo la Biblia, haga esta oración. Padre, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. Jesús, enséñame tu palabra. Ilumíname, trae revelación a su palabra. Y entonces empieza a leer la Biblia y Dios empieza a revelar cantidad de misterios y de cosas que están aquí en la Biblia. La Biblia es nuestra maestra. El Padre es nuestro maestro, Jesús es nuestro maestro, el Espíritu Santo es nuestro maestro, pero la Biblia es nuestra maestra. ¿Es nuestra qué? Maestra. Está dispuesta a enseñarnos todo. Nos enseña cómo ser esposos, cómo ser hijos, cómo ser un presidente de la nación, cómo ser un concejal, cómo ser un universitario, cómo ser un estudiante, cómo ser una ama de casa, cómo ser un sacerdote, cómo ser un abogado. Lo que usted quiera, la Biblia lo enseña. Usted sabía que los abogados tienen que leerse en casi la Biblia, todo el Antiguo Testamento, porque los abogados las tesis tienen que presentarlas de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque allá es donde les enseñan lo que es derecho. La Biblia. ¿Usted sabía por qué Estados Unidos hoy ha sido tan bendecido que los presidentes, sube un presidente y se intenta chavetear la nación? Pero Estados Unidos fueron fundadas por misioneros de Inglaterra después de Cristo. Ellos fueron los que llegaron allí a la parte de Estados Unidos y empezaron a predicar, y fueron, por eso la mayoría de leyes en Estados Unidos son bíblicas. Años atrás, ¿qué sucedió? Que sacaron las Biblias de Estados Unidos de los colegios, es cuando el país ha entrado en una crisis tremenda. Pero Estados Unidos, los fundadores fueron misioneros, pastores, hombres de Dios, como usted y yo. Lo contrario a como venimos los colombianos. Que nosotros venimos, usted sabía que nosotros venimos de, uy, Dios santo. Por eso es que los colombianos son, y Dios de la gloria, una bendición, mejor dicho. Una bendición. Pues usted sabía que cuando invadieron a Colombia, cuando la conquistaron, cuando llegaron aquí, Cristóbal Colón y todos esos personajes, no se traían cualquier persona. Se traían las peores de las cárceles de España y de otros países, o sea que era gente, y por eso es que en Colombia está entre los primeros, segundos de los más violadores y malos y asesinos y corrompidos de Colombia. Pero les tengo una cosa buena, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Y por eso de acá el Señor nos ha sacado del medio, pero nosotros venimos con nuestra descendencia con muchas mañas. Ahorita que nos hacemos del plu y no sé qué, y de pipí cogido y no sé cantidad de cosas, pero mis amados, nosotros venimos por nuestra descendencia, Padre, podemos ser resultado de violadores. ¿O cree que esos malandros no violaron a las indiecitas que estaban en Colombia? No las cogieron a las buenas, las violaron. Y ahí nacimos esas bellezas de muchachos que vemos aquí plantados nosotros, hasta con corbata.
¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que entender esa parte. Y la Biblia es nuestra principal maestra. Ella nos enseña todo lo que usted quiera saber. Por eso mismo, dígale a la persona que tiene a su lado, no sea un bebé más. Empiece a comer, a comer, a comer y a comer. Mire, coma, saque tiempos. Si no estás trabajando, saque horas, lea la Biblia, saque estudios, saque notas. Imagínese un día esto Valentín que llega acá. Pastor Freddy, un miércoles, pastor. Uy, el Señor me reveló una palabra tan poderosa, me la quedé. El pastor no le va a decir listo Valentín, ay pastor, Dios mío va a saltar de la alegría, paz. Unos 5 minuticos porque el Señor le reveló algo tan profundo, leyendo la Biblia en sus tiempos de descanso. Y todos debíamos ser así, enseñados por el Padre, enseñados por el Hijo, enseñados por el Espíritu Santo y enseñados por la santa palabra de Dios. Amén. Y terminamos con el quinto. Entonces la pregunta es del millón. Entonces, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los que, pues entonces usted por qué enseña? Porque también el Señor nos dejó esa tareita. Efesios 4:11. Y ahí terminé. Y me alcanzó el tiempo. En Efesios 4:11 dice la Biblia. Y él mismo constituyó amén. Amén. Y a su nombre. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y ahí están los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perpetuo a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Entonces, así como el Padre es maestro, el Hijo es maestro, el Espíritu Santo es maestro, la Biblia es maestra, Dios dejó personas que sean mentores, que sean pastores, evangelistas, profetas, maestros, para que nos enseñen. Yo les digo, mis amados, a los 20 años yo el único que conocía medio así era el catecismo. Yo no conocía la Biblia. A los 20 años yo no conocía la Biblia. Ni una frase de la Biblia. Porque nunca me la permitieron leer. Nunca me la enseñaron. Dios colocó mentores, maestros, líderes, personas que me enseñaran la Biblia, que yo no la comprendía. Así que, mis amados, el propósito de Dios está en tu mano. Los maestros están dispuestos para que usted sea no de una religión, sino que usted sea el mejor discípulo, el mejor hijo de Dios, el mejor siervo, el mejor ministro. Antes de ser un ministro de Dios, debemos ser un discípulo enseñable, que nos podamos dejar enseñar por estos 5 instrumentos que Dios están ahí a la vista de nosotros. Hoy aprendemos, pero mañana enseñaremos. Amén. Hoy aprenderemos. Yo, como te digo, esa palabra, así en este orden, yo nunca la he enseñado. Pero el Señor me la reveló precisamente esta semana pasada. Esta semana es entre estudiantes. Y espero que esto sea de mucha bendición para sus vidas, porque esto nos va a llevar a ir al Padre directamente. En nuestros tiempitos nos sentamos en nuestra cama, abrimos nuestra Biblia, enséñame Dios a través de tu palabra, enséñame Espíritu Santo, enséñame Dios, ilumíname, revélame lo que no entiendo. Y están dispuestos ellos a hacerlo, porque ellos ya lo dijeron y lo dice la palabra del Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Dios, en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, porque para mí esta palabra también es de mucha bendición, porque sé que tengo que tener día tras día un espíritu enseñable más y más para dejarme enseñar. Porque así, Señor, como hay profesores de kinder, hay profesores de bachiller, hay profesores de universidad, hay gente muy preparada en la palabra tuya, Señor, para enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo, enséñame, Padre, enséñanos en esta mañana, Señor, enséñanos, Jesús, Dios, enséñanos, Espíritu Santo, muchas cosas que no sabemos, Señor, que a través de tu palabra podamos aprender día tras día, miles de personas, miles de cosas para ser personas mejores, Señor, Dios mío, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, pido que la presencia, pido que la unción del Espíritu Santo, Dios mío, Señor, continúe esa obra en nosotros, el que
empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que esta palabra será vida, Señor, que habrá cambios, que habrán transformaciones, que habrá un mayor crecimiento, Señor, y que esa palabra va a ser de mucha bendición, Señor Dios mío, para mis amados hermanos, Dios, en el nombre glorioso y para mi vida, Señor. Oh Dios de la gloria, Padre, respáldame y úsame, Dios, en aquel lugar donde ahorita salgo a las 10:30 a predicar, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, respáldame y bendiga esa congregación, Dios. Bendiga a todas las personas que van a escuchar tu mensaje, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te agradecemos, Dios, te damos muchas gracias. Pido sanidad, los que venían enfermos hoy, al salir de este lugar, Señor, oramos para que sean sanos, libres y bendecidos, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor, gracias, mi Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima, confiando en el Señor.